Bienvenidos a su programa La Escuela Bíblica Radial, auspiciado por la Iglesia Pentecostal Peniel del norte de Carolina, Estados Unidos. Esperamos que usted esté listo para estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Y ahora queda con ustedes el pastor David Cruz. Habla, Señor, tu voz quiero Bien, hermano, Dios me les bendiga a todos en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado, amén, de este día, miércoles 27 de febrero. Les estamos saludando desde aquí, desde la bella ciudad de Statesville, en el estado de Carolina del Norte. Amén. Así es que esperamos de que ahí donde usted se encuentre esté, verdad, gozoso y fortalecido. Saludos a nuestros hermanos allá en el estado de Texas, Nueva York, Washington, Maryland, Virginia, amén, también allá en el estado de Florida, que el Señor pueda bendecirles de una manera especial. Todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de sus teléfonos celulares también, aleluya, que el Señor les bendiga. Esperamos que ahí donde usted se encuentre esté gozando de las bendiciones del Señor, amén. Gloria sea al Señor en esta hora, aleluya. También saludamos a nuestros hermanos aquí locales. Dios me les bendiga a todos aquí, verdad, en la zona aquí en Carolina del Norte. Dios les pueda bendecir y fortalecer. También allá en Choluteca, Dios bendiga allá a mi hermano Pastor Benjamín Chavarría, su familia, todos los que están ahí en casita en esta hora del mediodía allá en Choluteca, que el Señor les pueda bendecir. Vamos, mis amados hermanos, en esta hora a ir en palabras de oración para luego, verdad, entrar en nuestro estudio bíblico en este día. Padre eterno, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad, Señor, y el privilegio que nos concedes, el poder en esta hora, Padre amado, Señor, estar una vez más a través de este altar radial, Señor, para llevar a cabo en este día el estudio de tu palabra. Te pedimos tu sabiduría, te pedimos bendición de lo alto, te pedimos, Padre, la gracia tuya para poder enseñar esta palabra a tu pueblo y que todos, mi Dios, seamos edificados, Padre, en esta hora, Señor. Tú sabes que necesitamos el consejo de tu palabra cada día. Necesitamos la sabiduría, Señor, que tú das a través de tu palabra para poder, Dios mío eterno, ser efectivos en lo que estamos haciendo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, creyendo que así será, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, mis hermanos, en esta hora. Estamos estudiando Primera de Timoteo, capítulo 3, y en este día vamos a dar lectura a los versos que nos corresponden en este día comenzar. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor, hermanos. Amén. Que el Señor pues bendiga, verdad, su palabra en esta hora. Aleluya, que vamos a estudiar en este día. En este día comenzamos una nueva lección. Amén. Y tal vez esta lección pienso que la estaremos cubriendo en dos lecciones, o en dos partes más bien dicho.
Y el tema de este día es los diáconos de la iglesia. ¿Cuál es el propósito, hermano, de esta lección? Bueno, el propósito de este estudio de este día es exponer lo que son las cualificaciones de los diáconos. Amén. Exponer las cualificaciones de los diáconos. Y yo no sé si tal vez, me imagino que usted nunca ha visto un anuncio como el que le voy a leer. Amén. Este es un anuncio, hermano, que normalmente pues ¿verdad? En algunas iglesias se encuentran, pero tal vez de una manera modificado, ¿verdad? Un poquito diferente. Pero imagínense un anuncio con lo siguiente. Es del conocimiento de los líderes de la iglesia que las necesidades de muchos de nuestros miembros están siendo ignoradas. Para poder cuidar de nuestros miembros, el liderazgo ha aprobado la posición de diácono. El candidato que ocupe esta posición tendrá los siguientes requerimientos. 1. Que esté, ¿verdad? Que tenga un deseo de grande o de gran reconocimiento. Primera, ¿verdad? Cualificación del diácono. Que él tenga un deseo de un gran reconocimiento. Segundo, que tenga ambición personal para alcanzar sus metas a costa de lo que sea. Tercero, que tenga una fuerte pasión por un ministerio dirigido por personas que se consideren irreemplazables. Para mayor información, ya sabe, comuníquese con el departamento de directores del ministerio. Lo más seguro, hermano, es que un anuncio de esta clase usted no lo va a encontrar. Amén. O sea, no lo va a encontrar en ninguna iglesia que está comprometida con la verdad del evangelio. ¿Por qué razón? Porque los diáconos han sido personas que han sido elegidas para servir y para enseñar a otros a servir juntos con ellos al Señor y a la obra del Señor. Una iglesia local, hermano, que tiene diáconos llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es necesario. ¿Para qué, hermanos? Para que pueda dar evidencia, amén, a la comunidad de lo que verdaderamente pues es verdad el poder de Dios. Entonces, estos pasajes que nosotros hemos leído en esta mañana cubren los requerimientos de los oficiales de la iglesia, como se le llama en algunos lugares, oficiales. Amén. Nosotros los estamos llamando por el término bíblico que se le llama diáconos. Entonces, el privilegio del diácono, hermano, es muy importante también. Y por eso es que Pablo, ¿verdad? Consideró la necesidad de escribir, hermano, también, ¿verdad? De manera detallada, como lo hizo con los obispos, o sea, con los pastores de la iglesia. También lo hace Pablo con los diáconos de la congregación. Él pone una lista de requerimientos que los diáconos debían de, ¿verdad? En este caso, pues, de llenar. Entonces, en los tiempos en que nosotros vivimos, hermano, usted sabe el grado de mundanalidad que hay, de inmoralidad, de desorden, hermano, eso está ahorita mismo corriendo como río impetuoso. Las cualificaciones del diácono, hermano, tienen que ser estudiadas, tienen que ser atendidas y tienen que ser, hermano, guardadas como nunca. Muy importante. En Hechos capítulo 6 nosotros aprendemos que los diáconos fueron elegidos porque los ancianos, o en este caso, ¿verdad?, los apóstoles, ellos no tenían tiempo, hermano, no tenían el tiempo, no tenían la energía para, ¿verdad?, cargar con el cuidado de los pobres, las necesidades de las viudas. Y, hermano, imagínense, además de todas las otras responsabilidades que los apóstoles tenían que gobernar la iglesia, tenían que predicar la palabra, tenían que administrar los sacramentos, tenían que guiar a la congregación en la oración. Aparte de todo esto, ellos tenían que atender a los ancianos, a las viudas, tenían que bregar con los pobres. Entonces, a consecuencia, ¿verdad?, de la necesidad de la obra, fue que surgió, hermanos, ¿verdad?, el ministerio del diaconado. Amén. Entonces, ellos primordialmente fueron elegidos para servir a las mesas. Entonces, su tarea específica, la tarea específica que tenían, hermanos, los diáconos que encontramos en el libro de los Hechos,
era recolectar las ofrendas para que el pueblo de Dios, hermano, ¿verdad? Que el pueblo de Dios traía, y luego ellos distribuir estas ofrendas o lo que ellos habían recibido entre, ¿verdad?, las familias que estaban necesitadas dentro, ¿verdad?, de la congregación. Entonces, los diáconos, hermano, era la mayor, ¿verdad?, el enfoque que ellos debían de mantener, amén, en su ministerio. Aparte de esto, hermano, ¿verdad?, sabemos que también eran personas que oraban por los enfermos, Dios los sanaba, no se movían limitadamente en lo que era nada más servir en las mesas. Entonces, el diácono, hermano, la palabra diácono quiere decir siervo. Eso es lo que quiere decir, siervo o ministro, como se le llama en otros lugares. Y la primera referencia que nosotros encontramos con relación, hermano, a este término, lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, de los versículos 1 al versículo 7. Ahí encontramos por primera vez, ¿verdad?, la referencia a la palabra diácono. Vamos a leer esos pasajes de la Escritura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que tenemos aquí, hermanos, la primera referencia a lo que es el ministerio del diácono. Ellos fueron elegidos para ayudar en las responsabilidades del ministerio y la administración de la iglesia en ese determinado momento. Entonces la función era que ellos ayudaran a los ministros para que los ministros pudieran dedicarse a lo que era la oración y al estudio, ¿verdad?, o al ministerio de la palabra de Dios. Eso lo dice allí mismo en los versos que hemos leído. Entonces, en particular, hermano, ellos fueron escogidos para ministrar las necesidades diarias de los creyentes, y especialmente aquellas necesidades de las viudas, los pobres y los enfermos que estaban en la iglesia. Ellos fueron escogidos para, ¿verdad?, de una manera poder aliviar el trabajo de los apóstoles, para que ellos se dedicaran a la oración y al estudio y a la predicación de la palabra. Hay gente que dice: no, si los pastores no hacen nada, ¿verdad? Los pastores pasan durmiendo hasta las 2 de la tarde, de ahí se levantan, se van al restaurante, ¿verdad?, a comerse su almuerzo, llegan a la casa a ver televisión y a dormir. No, mi amado hermano, el trabajo de un pastor que verdaderamente, hermano, está comprometido con lo que es, hermano, su ministerio, no es así. Amén, no es de esa manera. Yo le digo que cuando nosotros preparamos estos estudios, hermano, estamos hablando de 3 horas y media aproximadamente, 3 horas y media para impartir 1 hora de estudio. Eso es lo que necesitamos. Diariamente casi 3 horas y media para impartir 1 hora de estudio, hermanos. Y esto está hablando usted que esto es diariamente. Esto no es de una vez al mes o una vez a la semana. Esto es de diariamente. ¿Por qué razón? Porque el hombre que quiere, hermanos, verdaderamente pararse en un altar y hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que dedicar el tiempo a buscar a Dios a través de la palabra. Tiene que dedicar el tiempo para dedicarse, ¿verdad?, a inquirir, hermanos, en las escrituras, a investigar, de manera que cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, la hablemos, ¿verdad?, con toda seguridad de lo que estamos nosotros hablando.
Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces y qué es lo que pasa, hermanos? Tristemente, muchas veces hay personas que se paran en un altar y lo que le dicen al Señor: aquí estoy, Señor, llena mi boca, ¿verdad? Llena mi boca, aquí estoy, habla a través de mi vida. Pero no han dedicado un tiempo, hermanos, a estudiar, a meditar. Amén. Hay personas que dicen: hermano, yo no sé cómo ustedes preparan un mensaje de la Escritura, un bosquejo, pero así de rapidito. Eso no es así de rapidito. Lo que sucede es de que, hermano, en mi caso personal, yo ando meditando en los versos de la palabra donde Dios me ha inquietado, y ando meditando, y cuando yo me siento, lo que hago simplemente, hermano, en ese momento, después de que he meditado en la palabra de Dios, no por un día, no por una hora, por semanas, lo que hago es sentarme, hermanos, amén, agarrar la Escritura y comenzar a tomar notas y comenzar a escribir lo que yo he andado meditando. No en un ratito, sino, hermano, en veces semanas y en veces hasta meses, hermano. Así es que es muy importante esto, ¿verdad? En el antiguo, en lo que era la iglesia primitiva, era, hermano, esto, el ministerio primordial de los apóstoles, era la oración y el estudio de la palabra para predicarla con eficacia, hermanos, y con denuedo. Ahora, aquí hay algo que nosotros necesitamos notar con referencia a los diáconos. Verá que esto no quiere decir que los diáconos no pueden ejercer otros ministerios, o que nosotros como ministros no podemos ejercer, ¿verdad?, las responsabilidades de las necesidades diarias, ¿verdad?, de algunos hermanos que se presentan. Ayer, pues, ustedes saben, no pudimos dar el estudio. Como a las 12:30 de la tarde, después que terminó el periodo de oración, nos llamaron. Amén, nos llamaron y nos dijeron: pastor, tenemos esta situación, necesitamos que nos ayude. Amén, y yo le dije: bueno, gloria al Señor, ahí vamos a estar ya en un par de minutos. Fuimos, hermano, y se resolvió lo que se tenía que resolver para la gloria del Señor. Entonces, no estamos limitando el ministerio, de que, ¿verdad? Porque, oh no, hermano, ahorita estoy en el estudio de mi palabra, ahí, ¿verdad?, llego después por donde usted en un momentito, y tal vez el cliente, hermano, o el hermano esperando allí de ver algo de emergencia, que necesitaba una ayuda de emergencia y no se le pudo hacer. No, tenemos que aprender, hermano, en estos momentos, ¿verdad?, y en nuestro ministerio, a ejercerlo de una manera, hermanos, que en todo lo que hagamos, pues sobre todas las cosas, la gloria sea para Dios. Y lo que decimos, hermano, no lo decimos para gloriarnos o para darnos en el pecho, hermano, Dios nos libre de eso, sino para, pues, aclarar un poco, ¿verdad?, el pensamiento, que es más fácil, hermano, tal vez llenar el pensamiento de ideas negativas, y más con relación a los pastores se refiere, que es verdad que con ideas positivas de que lo que ellos están haciendo está administrando de alguna manera mi vida para ayudarme en mi crecimiento espiritual. Ese es el caso, ¿verdad?, del miembro. Pero muchas veces usted sabe que es más fácil pensar mal, ¿verdad? Llenarnos la cabeza de ideas negativas, hermano. Y por esa razón hay gente que usted ve en las congregaciones, no diezman, no ofrendan, porque dicen: no, yo cómo le voy a dar el diezmo al pastor, y yo aquí sudando y él allá durmiendo, quizás ahorita mismo en la casa. Y es triste, hermano, pero es la realidad de lo que se vive, y estamos, hermano, haciendo hincapié que esto no es en una iglesia, esto es a nivel, ¿verdad?, global. Amén, a nivel global. Así es que las responsabilidades no se pueden limitar. Amén. Pero tenemos que entender, hermano, que no es la responsabilidad primaria del ministro estar atendiendo algunas cosas, hermano amado, o, ¿verdad?, que el diácono quiera actuar como pastor, o que el pastor quiera actuar como diácono, porque entonces mejor sería moverlos, ¿verdad?, de la posición en que están. Sino que, hermanos, tenemos que cada uno ejercer, amén, y concentrarnos en lo que sería el llamado primario. En este caso, estudiar la palabra, orar, buscar a Dios y prepararnos para llevar la palabra del Señor. Hermano, lo quiero el Señor, bueno, le plazca llevarnos. En los últimos, pero usted sabe que comenzamos a salir ya en esta semana, y lo que de aquí, hermano, viene para los próximos 5 meses, es una agenda bien atareada. Amén, con campañas, con predicaciones, con los viajes que hay que hacer.
Pero hermano, estamos confiando y estamos creyendo en el Señor, que Él nos va a ayudar en todo lo que nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo y vamos a continuar haciendo para la gloria y la honra del Señor. Así es que, hermanos, vamos a ver algunas características de los primeros diáconos. Y vamos para esto, pues vamos, ¿verdad?, a analizar algunos versículos donde nosotros encontramos la misma palabra, hermano, griega que se usa en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Aquí viene la palabra: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí aparece la misma palabra. Amén. Porque en algunas ocasiones los predicadores fueron llamados diáconos, o sea, siervos. Como muchas personas, pues, ¿verdad?, usan esa terminología, ¿verdad?, hoy en el momento. Amén. Aparte de esto, hermano, los primeros diáconos también fueron predicadores. Aleluya. O sea que no se limita. Dice, hermano, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así es que, hermano, Esteban fue uno de los primeros diáconos y también fue un hombre que predicó. Dios lo usó en milagros, Dios lo usó con prodigios y señales en medio del pueblo. Gloria a Dios. Vamos a otro pasaje de la Escritura, que lo encontramos también en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 1. Alabado sea el Señor. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Tenemos nuevamente el término diácono. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 3 nuevamente, hermano, nos habla que los diáconos tenían que estar bien equipados. ¿Qué es eso? Llenos del Espíritu Santo. Amén. Hombres de oración, mujeres de oración. Gloria a Dios. Así es que tenemos también lo mismo ahí en lo que estamos leyendo en 1 de Timoteo 3, verso 8 al 13. Y, ¿verdad? Pues otra característica de este ministerio es que por primera vez la encontramos, amén, en Hechos capítulo 6 del verso 1 al 4. Así que muy importante, hermano, eso. Vamos entonces, esta lección la hemos dividido en 4 partes. Hoy nada más vamos a ver lo que sería la primera subdivisión. Amén, la hemos dividido en 4 puntos: las cualificaciones personales, las espirituales, las familiares y el resultado, que sería recompensa y, ¿verdad?, recompensa cosechada. Amén. Pero vamos a ver en este día la primera. Amén. Que sería el versículo 8. Leemos el verso 8 de nuevo. Los diáconos asimismo deben ser. Pablo pone aquí una lista de cualificaciones: honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Ahí nos quedamos por este momento. Amén. Así es que Pablo le presenta a Timoteo aquí, hermano, una lista, diríamos, de 4 cualificaciones que el hombre necesita tener, que el diácono debe de poseer. Vamos a ver la primera. La primera, ¿cuál es? Dice que el hombre sea honesto. Entonces, la palabra aquí, hermano, se inclina más a lo que es el término serio. Aleluya. Que significa honorable, confiable, respetado, noble. Y esto, hermano, se refiere no solamente, ¿verdad?, al necesario decoro o a lo correcto de sus modales y conductas, sino también a que en su pensar y en sus actitudes interiores deben ser hombres de honorabilidad. Amén. Hombres respetables. Gloria al Señor. Características, hermano, que el Espíritu Santo es el que obra en la vida de ellos. Entonces, un hombre como esto lo tenemos ahí, ¿verdad?, en Esteban. Esteban era un hombre confiable, un hombre respetable. ¿Por qué? Porque, hermano, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo.
Gloria sea a Dios. ¿Qué es lo que le dice Pablo ahí en la carta a Tito, hermanos? Vamos a ir allá en el capítulo 2, en el versículo 2. Tito capítulo 2, verso 2, que los ancianos, oiga, aquí está hablando de los ancianos, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero aquí Pablo usó el término serios en lugar de honestos, pero en sí era la misma frase, hermano, a lo cual se estaba refiriendo. Entonces el consejo de Pablo aquí, hermano, cuando él habla de que el hombre sea serio, esto es lo opuesto a ser ligero. Amén. Lo opuesto a estarse deshonrando a uno mismo. Es lo opuesto a ser superficial. Gloria a Dios. Y yo espero que usted me esté entendiendo. Amén. Esto es lo opuesto a tener poco respeto porque no es lo suficientemente serio. Cuando Pablo habla aquí de seriedad, es lo opuesto a tener una religión superficial. Y esto, hermano, tristemente en lo que es el ámbito americano, muchos de ustedes son testigos que eso es lo que se da, hermanos, aquí en los Estados Unidos, donde el diácono de la iglesia, hermanos, es el mismo que anda ahí fumando, el que anda tomando, el que anda haciendo ¿verdad? Sus desastres fuera de la congregación. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente dice, no, es el diácono. Y como es diácono, ¿verdad? La gente cree que puede vivir como quiere. Y no, tiene que haber un orden en las cosas que se hacen. Ahora, hay algo importante aquí que hay que aclarar cuando usamos el término serio. Que esto no quiere decir, ¿verdad?, de que el diácono va a caminar en medio de la iglesia como un guardia, hermanos. Como esos guardias de allá de Inglaterra. Esa gente no se ríe para nada ni pispilean para nada. Eso no es lo que nos estamos refiriendo, amén. Gloria al Señor. No nos estamos refiriendo a que el diácono va a andar con una cara larga, o lo que se le llama una cara de limón, que nunca se sonríe, que es una persona pésima. No, simplemente quiere decir que el diácono tiene que ser una persona comprometida con Cristo y con la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Alcanzar al perdido y poder alcanzar aquellas necesidades espirituales en las almas de los perdidos. A eso es lo que se refiere. Una persona, lo dijimos, honorable, confiable, respetado y noble. Una característica muy importante, hermanos. Amén. Que se necesita en los diáconos de las congregaciones. Y es importante que toda iglesia tenga, ¿verdad? Como dice, póngalos a prueba. Elíjalos como ujieres. A ver si desempeñan bien el puesto de ujier. Y después ya usted sabe cuál es el próximo paso. Segunda característica que Pablo habla, hermanos, es esta. Lo que dice el versículo 8, que sea sin doblez. Aleluya. O sea, el término aquí, hermanos, esto es tremendo. Porque cuando uno estudia la palabra y se va, hermano, hasta la raíz de lo que Pablo habló, lo que en sí Pablo está hablando aquí es esto. Mire que se lo voy a poner aquí en la caja de chat. Que el diácono no sea de doble lengua. Aleluya. Amén. Que el diácono no sea de doble lengua. Y esa es la traducción más exacta, hermano, que hay. O sea que dice una cosa a una persona, pero luego le dice algo diferente a otra. Una persona de doble lengua es una persona de doble sentido. Aleluya. Tremendo este punto, hermano. Esto está tremendo porque esto daña a la congregación cuando hay diáconos que son, hermanos, chismosos, que les gusta andar metidos en buchinche, hermano, ahí en medio de la iglesia. Eso daña a la congregación. Entonces Pablo dice que sea sin doblez, que no sea un diácono de doble lengua, que dice una cosa pero hace otra cosa, porque eso daña. No es una persona que anda inventando cuentos, hermano. Una persona, ¿verdad? Una persona sin doblez es una persona que no anda inventando cuentos, que no anda chismeando, que no anda diciéndole algo a los hermanos al frente de ellos, pero detrás de ellos es otra cosa, a sus espaldas. Entonces, por esa razón es que la frase que mejor describe este término es una persona de doble lengua. Entonces, el diácono, acuérdese que el diácono es el que antiguamente tenía, hermanos, mayor comunión con los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban pendientes de que a las viudas no les faltara nada.
Entonces imagínense de que el diácono llegaba a la casa de una viuda y se sentaba a tomar el café y se sentaba a calumniar, a hablar mentiras, a hablar en contra de la otra viuda. Hermano, esos eran diáconos con doblez. Entonces Pablo dice que el diácono sea sin doblez. Aleluya. Y esta cualidad, hermanos, de no ser de doble lengua es muy importante, porque muchas veces la persona, hermanos, es tentada a chismear o a decir algo a un hermano y otra cosa a otro hermano. Gloria al Señor. Por esta razón tiene que ser un hombre de integridad, un hombre recto y que hable verdad y que sea un hombre honesto, hermanos. Alabado sea el Señor. Esto es tremendo, hermanos. Amén. Y son características importantes. Y diría yo, hermanos, que hasta cierto grado no podemos limitarlo solamente a los diáconos. Es una característica que yo diría que todo creyente que aspiramos ser arrebatados para el día que la trompeta suene, tenemos que estar, hermano, en la capacidad de hacer esto. Amén. Y de vivir una vida sin doblez. Lo que es y lo que no es. Amén. Porque luego, hermano, se caen en cuestiones necias, dice el apóstol Pablo, que no produce ningún fruto espiritual para nuestras vidas, hermano. Imagínense estar perdiendo el tiempo toda la vida en la iglesia, dejándonos llevar por cuestiones, hermano, necias. No tiene sentido. Así es que Pablo dice que los diáconos tienen que ser sin doblez alguna. No dice una cosa primero y después dice otra. Hay un ejemplo que está tremendo, hermanos, y vamos a leerlo porque este ejemplo está buenísimo. Amén. Mientras usted lo busca, gloria al Señor, vamos aquí a hacer una pequeña pausa para tomar un poquito de agua. Ya regresamos. Gloria a Dios, ya estamos de nuevo, mis hermanos. Aleluya. Vamos a ir ahí, hermanos, escritura a Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo sé que estos capítulos ustedes hace poco lo estuvimos viendo, ¿verdad? En un estudio de célula. Estuvo tremendo ese estudio, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 19. En adelante. Y él dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, o sea, si vamos a usar el término diácono, que es el término que estamos usando, ¿verdad? Giezi era el diácono, el criado de Eliseo, el que estaba pendiente de las necesidades del profeta del Señor. Ese dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y él insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Aleluya. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Oye, hermano, todo esto se lo habían ofrecido al profeta. Todo lo que él menciona aquí se lo habían ofrecido: plata, vestidos,
olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, pero él no lo había aceptado. Entonces dice el verso 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Nota, hermano, este servidor, amén, este servidor del profeta Eliseo era un hombre que estaba, hermanos, aleluya, este era un hombre, verdad, aquí de doblez. Este era un hombre de doble lengua. Dijo una cosa primero, amén, y después se fue con mentiras a agarrar algo, ¿verdad? Entonces dijimos que el hombre de doblez o el hombre de doble lengua es aquel que dice una cosa, pero sabe otra cosa. Entonces él ya sabía que el profeta no tomaría de lo que Naamán traía, mas sin embargo él fue y lo tomó con engaño, hermanos. Eso es ser de doblez, amén. Una persona con doblez. Así es que, tremendo. Por eso es que el líder, hermano, cuando se ha dicho no, es no. Amén. Cuando se ha dicho no, es no. Y eso es importante, hermano, que se entienda, porque Dios quiere a la iglesia viviendo de esa manera. Amén. Una vida, hermanos, recta, una vida, ¿verdad? Pues agradable delante de la presencia del Señor. Hoy en día, imagínense que uno esté mandando a la gente, hermanos, a hacer algo, pero uno no lo está haciendo. Hay gente que no vigila y manda a los demás a vigilar. ¿Cómo pueden ser pastores, hermano, de una congregación? ¿Cómo? No tienen, hermano, el valor moral para exigirle a los demás que lo hagan. Así que Pablo dice que el diácono tiene que ser una persona honesta, sin doblez. Luego dice, no dado, tercer punto. Y esto, pues, posiblemente no vamos a entrar en mucho detalle, ¿verdad? No dados a mucho vino. Y con respecto, hermano, a este punto, amén, como lo dijimos anteriormente, la Biblia no puede entrar en contradicción consigo misma. Esto ya lo explicamos, ¿verdad? Y lo explicamos de una manera clara, hermanos. Amén. Lo que nosotros podemos afirmar de una manera, hermanos, tajante, es que el verdadero creyente no toma licor ni poquito ni mucho. Esto no es de que el pastor, hay gente que los pastores les han dicho en las iglesias, no, si tomarse 2 cervezas no es pecado. Usted se puede tomar 2 cervezas y está bien, ver 3 quizás a lo máximo. Y no se preocupe. Esos, hermanos, son mensajeros del mismo infierno, diría yo, porque imagínense que están mandando a hacer lo que la persona está luchando por dejar, pero ellos, amparados en una falsa interpretación de la palabra, dicen que la gente puede, ¿verdad?, allí tomar. Pero no, hermanos, la Biblia no se contradice, amén. Los borrachos no heredarán la vida eterna. Y punto. Se acabó. Amén. Así es que ya usted sabe, cuando alguien le pregunte, ¿verdad?, sobre ese punto, ya usted sabe. La Biblia no se puede contradecir. Amén. No se contradice en lo absoluto, hermanos. Así que, dado a que eso pues ya lo explicamos bastante, vamos, ¿verdad?, ahora a entrar lo que sería el punto número 4, que es lo que dice, que no sea codiciosos de ganancias deshonestas, o sea, lo que le llaman también ganancias vergonzosas. Vamos a ver unos pasajes, hermano, aquí en la palabra del Señor, que también nos hablan sobre esto. Y el primero lo encontramos en Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y primera de Pedro 5:7, también, hermanos, ¿verdad?, abunda en esto. Gloria al 5:2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Gloria a Dios. Se recuerda que vimos un pasaje en el versículo 3 donde también nos habla de las ganancias deshonestas, pero aquí, hermanos, en el versículo 8 el énfasis es un poco diferente, el énfasis que Pablo hace.
Un hombre que ama el dinero no es necesariamente un desfalcador. Un desfalcador, hermano, es una persona que se le da algo a cuidar y él, ¿verdad?, se posesiona de lo que se le ha dado a cuidar. Entonces, eso es lo que Pablo está refiriéndose en el versículo 8. Amén. Eso es lo que él tiene en mente. O lo que se le conocería, ¿verdad?, una frase que mi hermano Flavio usa bastante, hermanos, y ¿verdad?, es la frase ratero. Aleluya. El ratero. Amén. El hombre que abraza una buena causa por amor de una ventaja personal. Parecido a lo que Pablo dice, a lo que Pedro dice en la primera epístola, capítulo 5, verso 2. ¿Qué es lo que dice? No por ganancia, o sea, que no entre al ministerio por ganancia deshonesta. Entonces, eso es lo que Pablo tiene en mente con el diácono, porque acuérdese que los diáconos recogían las ofrendas, hermanos, las donaciones, y ellos las administraban. Entonces, era fácil que cualquier diácono se sintiera en la tentación de tomar algo que no le correspondía. Entonces, exactamente se volvían unos rateros. La palabra bonita, ¿verdad?, es desfalcador. Esa es la bonita. Pero esa en veces ni la entendemos, hermano. Así es que mejor ver, es más fácil, un ratero. Entonces, esto, hermanos, muy importante, porque, hermanos, eso es lo que Judas hizo. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Juan capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer este pasaje, hermanos. El Evangelio de Juan. Vamos a ir allá. Gloria al Señor. Esperamos de que usted se esté gozando este estudio. Esto está tremendo. Juan capítulo 12, verso 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Oiga, esto está tremendo, hermano. Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Eso era, hermanos, Judas. Judas era un ladrón. Él tomaba de la ofrenda que no le correspondía a él. Amén. Él agarraba lo que no le correspondía. Así es que, hermano, dice la Escritura que el diácono tiene que tener esta característica. Al menos antiguamente tal vez era más requerido que hoy, en el sentido de que ellos recibían las ofrendas y luego las repartían. Pero hay otros, hermanos, que entran al ministerio por lo que pueden ganar, ¿verdad? Por lo que ellos ven de que tal vez otros han alcanzado y dicen, no, entonces si fulano ha prosperado, yo también. Y hay un caso de esos en la Escritura. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante. Y pues tal vez no haya que leerlo todo, ¿verdad? Porque usted ya sabe aquí la historia de Simón el Mago, hermanos. Simón el Mago, cuando él vio que los apóstoles llegaron, cuando llegó Pedro, más bien dicho, y comenzó a orar por los hermanos, allá como por el verso 18, y comenzó a orar por los hermanos, ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Simón Mago? Dice que él le ofreció, hermanos, a Pedro un pago para que él le diera del poder que él tenía. Pero ¿qué era lo que estaba visualizando, verdad, Simón el Mago? Pues Simón el Mago, hermano, estaba pendiente de lo que él podía ganar. Eso era lo que él tenía en mente. Asimismo, hay personas que entran al ministerio pensando, hermano, en que van a ganar mucho dinero, y muchos de ellos no entienden a lo que se están metiendo, y cuando llegan las pruebas, las dificultades, ¿qué es lo que hacen? Abandonan la obra de Dios. Así es que estas 4 características son importantes, hermano. Amén. Son muy importantes en la vida del diácono. Que el diácono sea honesto, sea sin doblez, no dado a mucho vino y no codicioso de ganancias deshonestas. Así es que en este día dejamos por aquí el estudio de la palabra del Señor. Continuaremos el día de mañana con los próximos subdivisiones de este estudio, ¿verdad? Que serían las cualificaciones espirituales, las familiares y los resultados. Así que en esta hora, luego de la oración, estaremos dejándole ahí la tarea. Aleluya, escuchó bien, tarea para que usted pueda hacerla. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por la bendición que en esta hora, Señor, nos
has concedido el poder estar a través de este medio y compartir el estudio de tu palabra. Te pido que la bendigas, te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos haya sido edificado en esta hora, Padre eterno, aleluya. Y que los que han de escuchar esta grabación también sean edificados para la gloria y la honra de tu nombre. Sigue bendiciendo este pueblo, sigue bendiciendo la audiencia, Señor, ministrando sus necesidades espirituales a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús, en la comunión de tu Espíritu Santo lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga a todos y será hasta mañana a la misma hora y por esta misma emisora. Les bendiga a todos. Esperamos que esta enseñanza haya edificado tu vida. Si deseas adquirir una copia de este mensaje, escríbanos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. También puedes escribirnos al apartado postal P.O. Box 7272, Statesville, Carolina del Norte, Estados Unidos, 28677. Te invitamos a seguir en sintonía de Radio Peniel. No te pido que me quites la cruz, ni te pido me la ponga más liviana. Solo te pido un poco más de poder. Me ayudes con la cruz, siento no puedo más. No te pido que me quites la cruz.